Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes acabaron con la vida de 6 millones de judíos. Y si te preguntas, ¿cómo lograron masificar el exterminio? En este video te contaré la historia de Top & Son, la empresa que industrializó la muerte. Top & Son fue establecido por Johann Andreas Topf en el año 1878 en la ciudad de Erfurt. Era la época dorada de la industria alemana, caracterizada por un gran avance tecnológico e innovación. La empresa comenzó a especializarse en la industria cervecera, produciendo sistemas de calefacción, malterías, silos y chimeneas. Después de la muerte de su fundador, la gestión pasó a manos de los hijos Gustav, Julius y Ludwig, y para 1914 los hijos Topf transformaron la empresa en uno de los líderes globales de su sector, empleando a más de 500 trabajadores y exportando a 50 países. La época de la prosperidad continuó durante la Primera Guerra Mundial gracias a varios contratos para proyectiles y vehículos militares. Al inicio del siglo XX cambiaron las prácticas funerarias de la sociedad alemana. La cremación fue criticada fuertemente por la Iglesia, sin embargo, comenzó a ganar popularidad dentro de algunos grupos y clases sociales, tales como activistas de izquierda, socialistas y masones. Respondiendo a esta demanda, la compañía Top & Son abrió un pequeño departamento dedicado al desarrollo y fabricación de los hornos crematorios, aunque este negocio nunca superó el 3% de los ingresos totales. Durante esa época comenzaron a vender a los municipios incineradores de residuos y la empresa se extendió bastante en el mercado de la cremación civil. Gracias a sus altos estándares en cada etapa del proceso, se trataba con respeto y honra. Con la llegada al poder de los nazis, tomó el liderazgo la tercera generación de los Topf, los hijos de Els, Ludwig y Ernest Wolfgang. Aunque reacios a la nueva doctrina vigente, se inscribieron en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Igual que su padre, los hermanos tenían buenas relaciones con los judíos, tanto personales como comerciales, y también contrataban en la fábrica opositores al régimen nazi. ¿Por qué entonces se unieron al partido nazi? ¿Tal vez por la apariencia? ¿O quizá les convenía acercarse a los dirigentes políticos del Tercer Reich para posicionar sus productos? En el año 1933, el mismo año que Adolf Hitler asumió el poder en Alemania, contrataron para el departamento de crematorios al ambicioso ingeniero Kurt Prüfer. Mientras tanto, el sistema dictatorial introducido por los nazis intensificaba la opresión política. La policía secreta del Estado, Gestapo, junto con otras fuerzas de seguridad, encarcelaban presos políticos, comunistas, socialistas, homosexuales, gitanos y judíos. Los nazis comenzaron a establecer los campos de concentración. Uno de los primeros fue Sachsenhausen, cerca de Berlín. En 1937 se erigió en la colina de Eichsberg uno de los peores campos de concentración, Buchenwald, situado a apenas 22 kilómetros de la sede de la empresa Topf. Las precarias condiciones higiénicas y las enfermedades causaron una tasa muy alta de mortalidad entre los presos del campo. El comandante de la SS, responsable de gestionar el campo de concentración de Buchenwald, le pidió a la empresa una ayuda con este problema. La reacción fue de manera inmediata. Construyeron un horno de cremación de 2 cámaras entregado en noviembre de 1939. El ingeniero Kurt Prüfer ofreció a los nazis una tecnología rápida y eficiente. De inmediato omitió todas las normas previas y estándares de la incineración humana. ¿Qué pasó con la regla de voluntad? Ya no se requeriría el consentimiento. Los alemanes, al inicio de las aniquilaciones masivas, estaban experimentando con diferentes sustancias. Durante la así llamada Operación Reinhardt en los campos de exterminio Velzek, Sobibor y Treblinka, estaban usando el monóxido de carbono proveniente de los escapes de motores de tanques. En Auschwitz comenzaron a usar el ciclón B, cianuro de hidrógeno, una sustancia usada antiguamente para la fumigación. En septiembre de 1941, en Auschwitz I,
En plan de experimento fueron gaseados 600 prisioneros soviéticos. Posteriormente, con la construcción del campo de exterminio Auschwitz-Birkenau, las cámaras de gas convirtieron este lugar en una verdadera fábrica de la muerte con miles de víctimas diarias. El ingeniero Kurt Prüfer comenzó una estrecha cooperación con la SS diseñando los hornos de cremación cada vez con más capacidad. Su superior, Fritz Sander, ni siquiera encargado del departamento de los crematorios, supuestamente por envidia, comenzó a competir con su colega, quien sería capaz de diseñar el horno crematorio más eficiente. A inicios de 1943, gracias al ingeniero Kurt Prüfer, se instaló el nuevo sistema de ventilación de los crematorios y de las cámaras de gas que contribuyeron a recortar significativamente los tiempos entre cada exterminio. Durante la era del Tercer Reich, se entregó un total de 25 hornos con 76 cámaras de incineración para los campos de concentración de Buchenwald, Dachau, Mauthausen, Gusen, Auschwitz, Gross-Grossen y Mogilevsk. Además, cuando era necesario, Taubenson también proporcionaba a la SS hornos de incineración móviles. El 11 de abril de 1945, las tropas norteamericanas liberaron el campo de concentración Buchenwald. Lo que encontraron dejó de inmediato un abrumador impacto de tantos crímenes y atrocidades cometidos por los alemanes. Desde luego, reconocieron los logotipos de la empresa Taubenson en los hornos del campo de concentración. Los servicios de inteligencia militar comenzaron a investigar la empresa y a sus dirigentes. Uno de los hermanos Toff, Ludwig, decidió cometer suicidio. En su carta de despedida se presentaba como una inocente víctima. El segundo hermano, Ernest Wolfgang, decidió huir a Alemania Occidental, ya que la región de Turingia había quedado a cargo de los soviéticos. Las nuevas fuerzas de ocupación eran mucho más eficientes en buscar a todos los involucrados en industrializar la muerte. En 1948, ambos ingenieros, Kurt Prüfer y Fritz Sander, son arrestados por el ejército soviético por ayudar a la SS a cometer genocidio. Fueron detenidos, sin embargo, no sobrevivieron en los campos de trabajos organizados por los soviéticos. Mientras tanto, sorprendentemente, Ernest Wolfgang volvió al antiguo negocio. En 1951 fundó su nueva empresa en la ciudad de Wiesbaden, que se dedicaba a fabricar crematorios e incineradores de residuos. La empresa se declaró en quiebra en 1963. Ernest Wolfgang falleció en 1979 sin castigo alguno. Finalmente, la fábrica Taubenson es expropiada por el Estado en 1955. 2 años después, la firma fue renombrada como Construcción de Graneros y Silos de Erfurt. Sin embargo, no obtuvo un éxito económico y se declaró insolvente en 1996. El recinto de la fábrica se convirtió parcialmente en una ruina. Es cuando grupos anarquistas ocuparon una parte del conjunto, transformándolo en un pequeño centro cultural. Quizás todo el mundo se hubiera olvidado del oscuro pasado de este lugar si no fuera por la demanda de la nuera de Ernest Wolfgang. En 1996 se levantó un caso oficial para la restitución de la propiedad o la indemnización. Se enteró de esta petición otro descendiente de la familia, Hartmut Toff, nieto del difunto Ludwig que se suicidó. Él inició una campaña en la cual advocaba que sería muy inapropiado e inmoral pedir cualquier tipo de beneficio económico del legado de la empresa, tomando en cuenta que contribuyó al proyecto del Holocausto y exterminio masivo de los judíos. Según él, si fuera posible sacar cualquier beneficio de estos inmuebles, deberían servir como indemnización a las víctimas o para crear un centro de conmemoración y educación para futuras generaciones. Desde el año 2011, el antiguo edificio administrativo se convirtió en un centro de conmemoración, que permite conocer la historia de los Toff y sus ingenieros en la industria de la muerte nazi. En la fachada del edificio aparece una frase simbólica escrita en alemán: "Siempre feliz de estar de servicio", porque con esta frase terminaban la correspondencia con los nazis.
Es una historia escalofriante que nos hace preguntar a dónde nos puede llevar la tecnología sin moral. ¿Cuáles son tus reflexiones? Házmelo saber en los comentarios. Nos encontramos en el próximo video.